Profesora, buenas tardes, espero que esté muy bien. Mi nombre es José Antonio Bustos y obviamente en este video entregaré mis impresiones relacionadas con el trabajo conclusivo de la unidad 3, de alguna manera exponer un poco los aprendizajes y cómo de alguna manera la mediación se vincula en nuestro quehacer cotidiano y profesional. Para eso obviamente es importante poder contextualizar en primera instancia la profesión. Yo soy trabajador social y me desempeño en la atención primaria de salud municipal de la comuna de Linares. Y en ese contexto, obviamente, es importante mencionar que la labor que uno realiza la realiza en realidad bajo un modelo que es el que rige, digamos, toda la atención pública primaria del país, que es el modelo de salud familiar. Eh, lo menciono porque de alguna manera es importante contextualizar esto también, de que este modelo de salud familiar busca abordar la situación de enfermedad de la persona, pero que también se vincula con su contexto, como de alguna manera eh, la situación de salud se genera a propósito de donde está inserta la persona, ya sea a nivel familiar, grupal, comunitario, y como también desde esos mismos niveles existen como las chances de poder hacer poder solucionar o ayudar a mejorar la situación de salud. En el fondo es un modelo que escapa o que supera lo biomédico, que solamente ver la enfermedad en sí misma, sino que verla en un contexto social y familiar. Entonces, de alguna manera, eh, dentro de las acciones propias que uno tiene que hacer, a veces se topa con distintas dificultades que van ocurriendo en el día a día. Eh, Obviamente, el tema de la mediación no es algo que me toca hacer en mi trabajo, no es algo que sea parte de mis competencias, pero que sí igualmente a uno le toca de repente tener que llevarlas a cabo. Eh, este modelo de salud familiar, por ejemplo, y ahí quiero empezar a situarme desde una situación que me toca cotidianamente realizar, que son los adultos mayores que están en situación de dependencia, o sea, que están como postrados, esa es la palabra un poco más simple. Eh, Son pacientes que de alguna manera tienen muchas dificultades y dependen de otros, y normalmente estamos hablando de personas que han tenido muchos hijos y que solamente son algunos, a veces uno, el que únicamente está como apoyando en los cuidados del adulto mayor. Entonces, en ese sentido, obviamente no son acciones como le digo, tienen que ver con nosotros, que quizás serían soluciones que tendrían que verse en el sistema judicial. De alguna manera nosotros tomar conocimiento del caso y tener que elevarlo inmediatamente al tribunal de familia, por ejemplo. Pero uno intenta, antes de buscar esa solución, tratar de encontrar alternativas dentro de la familia, y ahí es donde de alguna manera se inserta, creo yo, bastante bien estos elementos de la mediación. Obviamente buscando una solución que sea colaborativa entre los hijos de estos adultos mayores para el bienestar de estos. Dentro de eso, si uno pudiese como identificar las etapas de la mediación, uno puede encontrar que existe como una premediación, porque normalmente es algún familiar, normalmente el que está a cargo del adulto mayor en situación como de mayor precariedad, el que solicita una intervención a nosotros como salud. Entre paréntesis, yo me desempeño también en las postas rurales, entonces me toca mucho eh, ver casos de ruralidad donde normalmente los usuarios están obviamente más alejados del centro urbano, muchos de los hijos ya están en otros lugares. Entonces son aquellos hijos que se han quedado o familiares que se han quedado, digamos, en el sector rural, los que normalmente acuden a nosotros. Entonces se hace esta etapa como de premediación donde de alguna manera algún miembro nos expone la situación complicada en la que está, que a lo mejor no tiene el tiempo, no tiene los recursos económicos, no tiene las capacidades como para poder cuidar adecuadamente a esta persona y nos pide ayuda. Entonces por eso de alguna manera uno a veces realiza un encuentro con la familia, de alguna manera un encuentro que tiene esta característica de mediación, un encuentro que de alguna manera se hace planificadamente, se toma contacto con todos los miembros, hijos, por ejemplo, de este caso de un adulto mayor, y, y se trata de, como le digo, buscar una solución colaborativa. Cuando se genera, digamos, esta instancia de encuentro con la familia, que yo obviamente lo llamo más que una mediación en sí, obviamente es como una reunión familiar. En ese momento sí realizo algunas acciones como el discurso del mediador, por ejemplo, que es de alguna manera plantear el objetivo del por qué estamos acá,
poniendo siempre obviamente en el centro y lo más importante, el adulto mayor que está en una situación de dependencia y, eh, y se clarifican los intereses. Cuando empezamos este proceso como que se llama generar opciones, ¿cierto? Se clarifican los intereses, colocando que acá al centro lo más importante es el adulto mayor que necesita algo. Eh, de alguna manera también es importante que todos también tengan claro que esa es la intención de ese momento, de poder de alguna manera entender que hay necesidades del adulto mayor y también ver cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de los miembros de aportar de acuerdo a sus propias capacidades, necesidades, recursos, disponibilidades, movilización, etcétera. Y normalmente esa es la instancia donde una vez empieza como a exponer un poco el por qué quizás cada una de las partes ha actuado como ha actuado hasta el momento. Eh, ahí obviamente se trata también de clarificar cuáles son las expectativas de ellos, de que también ver si estamos todos, digamos, en la misma sintonía de querer preocuparnos del adulto mayor y obviamente ahí tratar de ver qué es lo que puede ofrecer cada uno de ellos, que de alguna manera puede ofrecer de acuerdo a sus propias posibilidades, como les digo. A veces hay personas que quizás no tienen los tiempos, pero tienen los recursos, pero también hay otros que a lo mejor pueden dedicar tiempo y no dinero. Hacer una especie de turnos. Son cosas que normalmente salen como perspectiva de las partes y logramos llegar a un acuerdo. En esa instancia, obviamente se intenta todo el rato tratar de tener ciertas actitudes propias de un mediador, como por ejemplo la imparcialidad. Porque a veces se piensa que esta persona que acudió a nosotros, nosotros vamos a estar necesariamente de la parte de ellos. Y ahí nosotros dejamos muy en claro de que no estamos abogando por una de las posiciones, sino que en realidad lo que queremos es centrarnos en lo más importante, en este caso del adulto mayor. Obviamente tratar de establecer bases y normas del diálogo para que obviamente sea un trato respetuoso entre las partes, evitar bajo todo punto de vista que se generen acusaciones, que se generen malos tratos entre ellos, y cuando ha sido el caso obviamente yo he intervenido. Tratar de ser empático, entender de alguna manera cada posición, aunque a lo mejor moralmente uno pudiese tener una impresión de eso, pero obviamente la actitud en ese momento, como digo, de mediador, es tratar de empatizar y entender que cada uno tiene alguna razón para hacer lo que hizo hasta ese momento. Pero también en la clarificación de intereses, cómo podemos eh, encontrar nuevas alternativas y tratar de generar un clima de respeto. Y obviamente con ese clima de respeto poder que cada uno pueda expresar lo que siente respecto a eso, más que buscar los motivos, justamente buscar las soluciones. Y creo que yo en ese sentido, este proceso de la mediación creo que es muy útil en este quehacer profesional y bueno, es de alguna manera lo que quiero dejar establecido en este video y obviamente agradezco los conocimientos entregados hasta el momento. Así que muchas gracias profesora, un gusto y será hasta la próxima.